Dios les bendiga. Qué bueno que usted está aquí en esta noche. El día de hoy ha sido un día agradable, un clima agradable. Está cerca la noche. Vamos a invitarles a estar en pie. Vamos a llevar esta oración al Señor para su dirección. Señor mi Dios, gracias te damos. Gracias, oh Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por tenernos acá, oh Dios, a mitad de semana, Señor, buscando tu rostro, Señor, que muy temprano en la mañana, pero acá estamos, Señor, en casa de oración, Señor, oh Dios, para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas, Señor, que tú nos has dado en este día, Señor. Oh Dios, rogamos, Señor, porque tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos en nuestras vidas, Señor, según la necesidad de cada uno, Señor, de los que estamos en esta noche y de los que están por llegar, Señor Dios, que al dispuesto en su corazón también está aquí, Señor. Te rogamos para que seas tú guiándonos, te rogamos para que seas tú orientándonos, te rogamos para que seas tú, Señor, dándonos, Señor, ese ahínco, Señor, danos para poder tomar esas decisiones, para estar firmes, para seguir y continuar adelante, Señor. Gracias te damos, Señor. Habla a cada uno, Señor, en particular, Señor Dios, a nuestra vida y a nuestros corazones, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, sino que por el contrario hace el efecto para lo cual tú haces. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a entonar este himno. Y por título, anhelo trabajar por el Señor. El chico pasado estuvo muy hermoso. Y vemos con la respuesta del Señor. Ahora nosotros hacemos esa voluntad de buscar las almas, de ir, de caminar, de predicar su palabra por Dios. Así que vamos a encontrar este himno, anhelo trabajar por el Señor. ¿Ven? Versículo 1 al 3.
El libro de Nehemías, capítulo 8, del 1 al 13. No me lo tienen, hermano. Amén. La palabra del Señor dice así: Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en su ciudad, y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza, que está delante de la puerta de las aves, y dijeron a ella, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote pasaba por la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aves, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, y habían hecho para ello, y junto a él estaban Ananías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pelaías, Misael, Matanías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Camín, Acú, Sebutai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Aná y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas, que decían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego le dijo, y comed grosuras, beberéis vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se distraigáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Calla, porque es día santo, y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Todos se crecen. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Amén. Bueno, vamos a pasar a nuestro pastor que esté con la enseñanza de esta noche. Amén. Dios le bendiga. Vamos a hablar. Es para que prestar atención. Amén, hermanos. Bueno, ya saben que me van a regalar con los cumpleaños. No, con el amigo, hermano. Gracias a Dios. Hermanos, vemos allí, ¿verdad?, la palabra del Señor. Quisiera que leyéramos juntos, por favor, el versículo 12, hermano. Versículo 12. Amén. A la cuenta de 3, hermano.
Vamos a leerlo por favor. Dice la Biblia entonces: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Hermanos, tengo por título este mensaje, ¿verdad? Cuando por fin entiendes, te gozas. Cuando por fin entiendes, te gozas. Estamos viendo, hermanos, que había sucedido algo maravilloso, algo grande para el pueblo de Israel. Pero vamos a orar para que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que una vez más nos da, Señor, de reunirnos, Señor, en tu nombre. Suplico, mi Dios, que por favor no sea yo, sea usted. No soy digno, y dame fuerza, sabiduría, y que tu palabra, Señor, así como lo hizo en esa oportunidad con tu pueblo Israel, así lo haga cada vez que vengamos a congregarnos en tu nombre, Señor. Y por eso suplico que esta noche, Señor, haga de esa misma manera, produzca un gozo grande, Señor, entendiendo su palabra. Lo dejamos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Ok, hermanos, entonces estamos aprendiendo, ¿verdad?, que había sucedido algo maravilloso, hermanos, con el pueblo de Israel. Si alguien todavía tiene un teléfono que no lo ha podido colocar en silencio, este es el momento, hermano. Aprovechen, por favor. Entonces, hermanos, para comprender un poquito lo que estaba sucediendo allí, el pueblo, ¿verdad?, de Dios, hermanos, estaba siendo gobernado, ¿verdad?, por otras naciones. Ellos habían ido, lo habían sacado de Jerusalén, habían destruido la ciudad, los muros, el templo. Había sido una destrucción, y entonces los que vivían ahí, hermanos, se los llevaron. Y cuando se los llevan, ¿verdad?, ellos duraron aproximadamente 70 años. O sea, que si alguien iba, por ejemplo, a 30, 40 años, ya no iba a estar vivo para regresar. Y se levantaron nuevas generaciones. Estas generaciones habían perdido lo que les mantenía, aún en la situación que fuera, el gozo, conociendo de la palabra de Dios y aprendiendo en ella. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, son 70 años donde había una nueva generación. Y de hecho, hermanos, dice la Biblia que cuando iban a regresar, buscaban en los libros a ver si la persona aparecía, hermano. Pero si no aparecía, no, mira, no puedes devolverte, no eres del linaje de los de Judá, mira, no estás aquí en el libro, vas a tener que quedarte, lo siento, pero solamente van a ir los que están registrados. Imagínense eso, hermanos. Pero también en eso, hermanos, podemos ver que era ese retorno a Jerusalén. Había un gozo, había una alegría. Todavía estaban gobernados, pero podían regresar, hermanos, y estaban contentos, ir a su tierra, volver allá a sus raíces, y sobre todo ellos tenían la ilusión de volver a su Dios. Vamos aquí, hermanos. De hecho, hermano, mira, en ese volver, hermanos, en ese volver se produjeron 3 viajes. El primer viaje, hermanos, era para la construcción del templo. El templo estaba destruido, querían ir para poderlo construir. El segundo viaje era para hacer la lectura de la ley, de la palabra de Dios. Y el tercero, la reconstrucción de los muros. Tenía un propósito cada viaje, poder llegar hasta el sitio. ¿Okay? Eso es lo que se entiende, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo allí. Ahora, hoy en día, hermanos, lo llevemos ahora, esta historia la tenemos que llevar a nosotros, hermanos, porque toda la Biblia nos habla. Ahora, cuando lo comprendemos, hermanos, hoy en volver, ellos están volviendo de una esclavitud en un sitio que no les gustaba. Hermanos, nosotros cuando recibimos a Cristo, hermanos, nos sacaron del pecado, amén. Y estamos digamos que la humanidad, o nosotros comprendemos que más bien volvemos a Dios porque fuimos creados por Dios. Ahora, también, hermanos, podemos ver que es tan maravilloso cuando la gente vuelve a que Dios le hable.
volver a que Dios y escuchar a Dios y estar atento a lo que Dios dice. Para el pueblo de Dios era una maravilla escuchar a Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y estaban allí, hermanos, reunidos. Mira, cuando tú y yo, hermanos, vemos en la Biblia, era algo, hermanos, simple. O sea, el pueblo constantemente tenía que hacer esto, reunirse. De hecho, esto es lo que estaban haciendo. Ellos lo hacían cada 7 años. Ellos se reunían y era como congregación y se hablaba, era como que una de las fiestas, ¿no? Se hablaba de, muchos dicen que era la fiesta de los tabernáculos, otros dicen que era la fiesta de las trompetas. Realmente, hermanos, no lo sé, porque hay una diferencia, porque no lo especifica la Biblia. No se estoy hablando de la tradición, de las costumbres, pero sí lo hacían. Lo importante es que tengamos que sí lo hacían. Se reunían, leían la Biblia, era muy importante para ellos, pero como estaban fuera, no lo habían hecho más. No tenían la oportunidad de libremente reunirse y que alguien les predicara, les hablara de la Biblia y les hiciera entender la palabra de Dios. Para ellos era una emoción muy grande, era algo maravilloso, tan solo que pudiera. Hermano, eso me recuerda, por cierto, y me salgo un poquito de lo que tengo aquí, pero no de lo que debo decir. Eso me recuerda que no valoramos cada miércoles y cada domingo. ¿Me entienden, hermano? Porque ellos, 70 años, cuando por fin lo hicieron, era algo demasiado impresionante para ellos. Y nosotros que lo podemos hacer, no lo valoramos, o no escuchamos, no atendemos. Y por cierto, hermanos, por eso es que no produce gozo. Porque no estamos atentos y no estamos pendientes y no estamos animados de Dios, háblame. Yo creo, hermano, que en mi pensamiento, hermano, cuando usted sale hoy miércoles, ya estaría pensando, Señor, ¿ahora qué me vas a decir el domingo? ¿Ahora qué mensaje me vas a traer el domingo? Deberé estar orando, Señor. Yo quisiera estar atento y entender, Señor, claramente lo que me quieres decir el próximo servicio. Y esto que me dijiste hoy, Señor, ayúdame a hacerlo por obra. Ayúdame a obedecer, Señor. Así deberíamos ser. Ahora vemos aquí entonces, hermanos, que pareciera algo simple, pero lo hacían constantemente. Ahora, ¿por qué era importante para ellos hacerlo? Hermano, como tú y yo sabemos, cuando lo hacemos nos fortalece. ¿Está escuchando, hermano? Usted escucha la palabra de Dios, usted escucha la dirección de Dios, usted se fortalece, usted previene, usted, hermano, está firme. Usted, querido hermano, comprende que le aumenta el temor a Dios. Comprende que usted, hermano, una manera de adorar a Dios, una manera de glorificar a Dios es estar haciendo lo que usted está haciendo. Sentado, atento, escuchando la palabra de Dios. Dios se agrada que usted vino al templo, usted vino al lugar donde nos reunimos y usted está allí pendiente de la palabra de Dios. Aunque usted crea que no lo hace, pero para Dios eso es adoración. Y usted ve que las cosas que tenía que hacer, viene a la iglesia y se sienta y presta atención a la palabra de Dios. Dios dice, oye, está adorándome, me está glorificando, porque él pudo, por su carne, su opinión, hacer cualquier otra cosa, pero él vino a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Él vino a entender, él vino a escucharme, él vino a obedecer, él vino a ser edificado y fortalecido. Entonces, con tan solo eso, hermano, estamos adorando y glorificando al Señor. Vemos entonces, mi querido hermano, que es muy importante, como lo estaba haciendo el pueblo, y producía gozos. Ahorita lo vamos a detallar, hermano, pero producía grandes gozos cuando ellos escuchaban la palabra de Dios, eran edificados, fortalecidos. Amén, hermano. Ahora, mis queridos hermanos, vemos entonces, ¿verdad? Que había logrado cosas que Dios dirigió, pero le faltaba lo más importante. Quiero explicarte algo, hermano. Cuando el pueblo se animó, oye, mira, dice Nehemías que había un lamento y él pide permiso y Dios es el que obra y le da permiso para ir allá, ¿verdad? Y los otros, entonces, oye, habían logrado ir a Jerusalén, habían logrado ir a su tierra.
pero era la tierra que Dios le dio. Y entonces habían también construido el templo, Pablo, estaban contentos. Habían construido el muro, pero les hacía falta algo que internamente les llenara. Externamente estaban viendo fuerzas en ellos, porque tenían los muros, tenían el templo del sacerdocio, tenían donde ahí se manifestaba Dios. Ellos estaban contentos, pero le hacía falta algo. ¿Qué le hacía falta? La palabra de Dios, algo que nos alimentara por dentro. Hermano, por eso venimos, para que nos alimente, por dentro, hermano, para que salga de dentro lo mejor. Amén. Entonces, por eso, hermano, había una emoción muy grande, había algo maravilloso en ellos, pero les faltaba lo más importante: estar bien encaminados, poner su corazón y sobre todo tener la bendición. Hermano, cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios, téngalo por seguro que usted recibe bendición. Porque ya dice que está hablando de esa manera. Porque entendemos, hermano, que somos fortalecidos y hay bendición. Ahora, hermano, el 8.1 entonces dice, ¿verdad? Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Pero mira lo que dice. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Hermano, qué maravilloso. Tenemos doctrina en esas palabras. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de Cristo, la doctrina de Dios. ¿Cuál es la doctrina de Dios? Se juntaron como un solo hombre. Pero era un solo hombre. Eran muchísimos. Era el pueblo. Y la Biblia nota que se hicieron uno solo. Porque así trata Dios. Para que entendamos que tenemos un Dios en tres personas. Eso es doctrina. Y lo que quisiera que en esta noche usted fortaleciera y entendiera más, cada día más, y tenga buenas doctrinas. Por eso, hermanos, comprendemos que son tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Porque así lo manifiesta como comienza esta lectura. Y se juntó todo el pueblo con un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esta es la ubicación. Esta es la parte del oriente de Jerusalén. Había una puerta donde unas manantiales que iban hacia Ginón, y solamente quería decirle que es la ubicación, y por eso lo especifica, para que sepamos dónde estaban ubicados y dónde se reunían. Pero ahí no está lo importante en realidad. Y dijeron a Esdras, escuchen esto, hermanos, por favor. Dijeron a Esdras, no era que Esdras estaba atrás de ellos. Qué triste, hermano, qué triste que hoy en día hay que estar, hermano, ¿te vas a congregar? Hermano, no vayas a faltar. Hermano, ya sabes, no. Más bien el pueblo fue a buscar a Esdras, a decirle, hermano, si había algún momento un pueblo orgulloso, ese era Israel. Vamos aquí, ¿no? Y aún así, hermano, si ellos tenían orgullo, a ellos no les importaba el orgullo. A ellos lo que les importaba era humillarse ante su Dios en ese momento. Entonces comprendemos, hermano, y deberíamos aprender, porque cuando por fin entiendo, me gozo. El interés tan grande de ellos, que ellos fueron buscando a él y le dijeron: por favor, necesitamos que nos hables de la palabra de Dios. Y dijeron a él, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado al rey. Una emoción, un interés, una necesidad de que Esdras le leyera la palabra de Dios. ¿Saben, hermano? Así deberíamos ser usted y yo. Había un avivamiento, hermano. Yo quiero que entiendas, hermano, que yo estoy muy gozoso por darte este mensaje. Porque yo anhelo en mi corazón que siempre estemos avivados cuando venimos a la casa del Señor a escuchar de su palabra. Ellos buscaron a Esdras, le dijeron: por favor, trae la ley de Moisés. Estaban gozosos, pendientes, activos, estaban allí todos reunidos. Y yo te aseguro, hermano, y por eso, de hecho, la Biblia dice que duraron horas, hermanos, leyendo ese libro. Y en todo momento estaban atentos y contentos de escuchar la palabra de Dios. Ahora, vemos también, mi querido hermano, quiero llevarte al versículo 4, dice la Biblia, versículo 4, dice, vamos a estudiar todos los versículos que leímos, pero por encima te voy a hablar de esto para entrar en los puntos que vamos a aprender un poco más. Amén, hermano. En el versículo 4 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello
y junto a él estaban, ¿verdad? Matatías, Semanías, Urias, Isías y Manasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Tabana, Zacarías y Mesulam. Comprendemos, hermanos, que, y quiero que entiendan esto, hermano, hay gente que hasta por ignorancia critica, hermano, limpiemos siempre nuestro corazón. Era necesario una tarima. Cuando dice un púlpito, no se imagine esto, imagínese esto. Algo alto, y había unas personas con hebras de este lado y unas personas de este lado. Ellos tenían una función y vamos a entender. Pero en esa situación, mis queridos hermanos, era necesario algo alto para que todos pudieran ver. El anhelo, hermanos, es que entendamos que cuando hacemos esto aquí alto, no es para que el pobre hombre que está hablando en este momento, cualquiera que se pare aquí, sea más que nadie. Somos todos iguales. Pero mi querido hermano, es necesario que usted pueda escuchar bien, que usted pueda mirar y prestar atención, porque es necesario estar atento a la palabra de Dios. Estamos aquí, hermano. Entonces, por eso, hermano, hay gente que dice, ay, que mire, pero bueno, hermano, yo no estoy para explicar esto, pero gracias a Dios, para entender y gozarnos, si no haya cosas tontas en nuestra cabeza, hermano, gracias a Dios tenemos esta parte de la Biblia que nos detalla la necesidad de hacer algo así para poder, y si esto se llega, y hagamos que acá la gente está detrás de la ventana, como me ha tocado ir a la iglesia, ellos puedan mirar la predicación. Estamos aquí, hermano. Entonces, quiten toda tropiezo y toda cosa de su cabeza. ¿Ok? La altura era para cubrir una demanda, no era una imponencia, pero sí respeto. Es muy importante, hermano. El versículo 6, dice la Biblia: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo que respondió, mi querido hermano, amén, 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 alzando sus manos y suplicaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Hermano, lo más importante de la ley es bendecir a Dios, glorificar a Dios, porque conocemos a Dios. Una persona debe reconocer que si está vivo es gracias a Dios. Pero también, mis queridos hermanos, vemos que estaban humillados, inclinándose a tierra. Hermanos, no son tradiciones, no son culturas. No es porque lo hacemos por una religiosidad. No, hermano, es que nos gozamos de escuchar la palabra de Dios. Que por la gracia del Señor nos ubicó y nos colocó en una iglesia que se exponga su palabra y que siga Él hablando de nuestra vida y nos mostramos honrando a nuestro Dios, hermano. Eso es importante, pero también es importante. Hay gente que critica, pero es que en esa iglesia yo no puedo esto y yo no puedo. Hermano, la gente estaba allá no interrumpiendo, no molestando. La gente estaba allá diciendo amén, amén. Así es palabra de Dios, claro que sí. Y eso debe seguir siendo, hermano. Eso se debe seguir siendo. Que otros tengan una gallera, allá hay Dios y su gallera. No me importa la gallera, a mí me importa saludar a Dios. Y aquí dice la Biblia, hermano, que ellos realmente estaban diciendo amén, amén. No otra cosa, no otra cosa. Entonces vemos, hermano, y seguimos aprendiendo que lo importante, hermanos, es que estaban en una posición de verdad de exaltar siempre a Dios. Ahora, podemos ir, hermanos, a los puntos. El primer punto, mi querido hermano, para poder en verdad entender y tener gozo, escúcheme bien, hermano, para poder entender y tener gozo, lo primero que deberíamos hacer, que estamos aprendiendo directamente de este mensaje, es un anhelo de entender la palabra de Dios. Escúcheme bien, hermano, un anhelo de entender la palabra de Dios. Aquí nadie sabe más que nadie. Hablo de que alguien tenga una reverencia porque tenga un título. Hoy en día hasta se llaman reverendos, ministros, doctores, yo no sé qué tantos nombres. Estudiamos, nos preparamos, nos capacitamos para glorificar mejor a nuestro Señor, comprender su palabra, claro que sí. Pero qué importante, hermano, que usted
¿verdad? Pueda entonces tener ese anhelo de entender la palabra de Dios. Los institutos no es para molestar, es para capacitar, hermano. En los estudios bíblicos, estos devocionales, todo lo que incluya que la palabra de Dios se exponga, nosotros deberíamos estar muy interesados en aprender. Qué bonita es la gente que trae un cuaderno y escribe y anota y no se queda con esa y pregunta, indaga, aprende. Hermanos, es una persona que tiene un anhelo de entender para gozarse, porque cuando entendemos bien estamos bien direccionados y nos gozamos, hermanos. Hay gente que todavía a estas alturas se incomoda, se molesta porque le vayan a discipular. Alguien más quiere pagar el precio de visitarte cuando quieras, de ir y de desocupar sus responsabilidades, ir hasta tu casa y tocarte la puerta y esperar que lo atienda. Él no está esperando que le des café, él no está esperando que le des pan, él ni siquiera un vaso de agua. Él lo que quiere es ser usado por Dios, él lo que quiere es darte la palabra de Dios, y aún así se mira con desprecio, con apatía, no lo quiero. ¡Wow! ¡Qué horrible es eso, hermano! ¡Qué horrible es eso! Que todavía alguien quiere invertir para tu vida, para que y peor aún, quizás tengas el discipulado, pero no das pasos para crecer. No das pasos para crecer. El discipulado, hermano, es para que las personas ya desde cuando estuvieran ganando alma y discipulando a otro. Pero no. Y por eso no hay gozo. Porque es que no entiende. No hay gozo. Y por eso, hermanos, mira cómo dice la Biblia. Pero quiero, antes de llevarte a todos esos versículos, te voy a llevar primero a Esdras capítulo 7, versículo 3. Un poquito atrás, hermano, del libro anterior de Nehemías, en el capítulo 7, por favor, versículo 10. Amén, hermano. Amén. ¿Estamos allí, mi querido hermano? Amén. Amén. Esdras capítulo 7, versículo 10, el libro que está atrás. Dice entonces, porque Esdras había preparado su corazón, hermanos, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, esto no es solo con Esdras. Yo quiero que ese anhelo de entender tiene tres propósitos importantes. El anhelo de entender, hermanos, tiene tres propósitos importantes. El número uno, hermanos, dice la Biblia entonces que él, hermanos, tenía ese anhelo. Ahora, ¿para qué? ¿Cuáles eran esos tres propósitos, hermanos? Era el propósito primero de aprender. Aprender. ¿Estamos aquí, hermanos? Él quería inquirir, aprender. Luego, dice, para cumplir, aplicarla en su vida. Él quería entenderla y luego aplicarla. Entonces, número uno es aprender. Él había propuesto en su corazón para número uno, aprender. Número dos, ¿para qué? ¿Para qué voy a aprender? No puedo ser un cerebro compacto. Yo tengo que aplicarlo a mi vida. Entonces, yo lo aprendo, yo lo aplico, pero no queda allí, hermano, sino el tercer punto para enseñar. Entonces, yo aprendo, hermanos, lo que más aplico a mi vida y luego enseño. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Ahora, también podemos ver entonces, vámonos nuevamente a Nehemías, un anhelo de entender, y decía que él lo anhelaba en su corazón, hermanos, lo anhelaba en su corazón. Nehemías, ¿verdad? Capítulo 8, vamos a leer primero el versículo 2. Amén, hermanos. Nehemías 8:2. ¿Está por allí, hermano? Nehemías 8:2. Presta atención, hermano, porque de eso se trata. Un anhelo de entender. Dice Nehemías 2, dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían, ¿qué, hermano? Y de todos los que podían, hermanos, entender. Yo quiero explicarte algo, hermano. Allí estaba sucediendo algo impresionante, hermano. Ellos venían de su habla hebrea.
y cuando vuelven estaba una habla aramea. Entonces muchos no podían entender lo que estaba en la palabra de Dios. Vamos aquí, hermano. Y por eso había personas de este lado y personas de este lado tratando de explicar en el idioma para que pudieran entender. Pero en nuestros tiempos, hermano, estamos leyendo la Biblia, la traducción en español, entonces no necesitamos 13 aquí, pero sí necesitamos entender cada versículo, cada palabra. Estamos aquí, hermano. No podemos dejar por alto o ignorar o bueno, no entendí, no importa. No, hermano, importa y mucho. Y mucho, porque de eso depende nuestro gozo. Yo no sé usted, hermano, pero cuando la Biblia nos habla y yo entiendo, hermano, y yo agarro lo que Dios me quiere decir, yo me voy gozoso, tranquilo, en paz, alegre, porque entendí el mensaje de Dios. No sé qué, hermano. No crea que a usted le alegran las canciones, y gloria a Dios por las canciones. No crea que usted le alegra, quizás se hizo cualquier gloria a Dios porque hizo y todo eso es un paquete, ¿no? Pero lo que más va usted a tener gozo es cuando Dios le habla, usted está atento, usted obedece, usted se lo lleva a su corazón, usted lo aplica, usted lo enseña y usted se goza. Entonces por eso, hermano, es tan importante entender, pero para entender, yo primero, hermano, yo lo voy a entender. Si me da fatiga, hay gente, por ejemplo, me dice, no me gusta la matemática, no me gusta la física, no me gusta la química. Hermano, ya tiene en su corazón que no, que por más se lo explique, por más fácil que sea, si ya está en mi corazón que no me gusta, es que ya estoy cerrándome a entender. En cambio, yo quiero tener un anhelo, porque yo lo necesito, porque sin eso no voy a entender cosas de la química, de la biología, de la física, de la matemática, sacar cuenta. Yo necesito y debo tener un anhelo de entendedor para poder comprender. No es que seamos brutos, no es que sea muy difícil, sino que ya estamos cerrando nuestro corazón. Bueno, la palabra de Dios es igual, hermano. Es igual, yo tengo que venir con ese deseo, por eso muchos ni siquiera oramos para que Dios, hermano, dame gozo, hazme entender tus palabras. Amén, hermano. Por eso, mis queridos hermanos, vemos aquí nada más en un solo versículo. Pero dice la Biblia, mira, escucha, lo vuelvo a leer, dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de ¿qué? Y de todos los que podían entender, y es una palabra, por cierto, para todos. No se trata de que usted sea pequeño, de que usted sea grande, de que usted no pueda, de que usted, no, hermanos, Dios quiere edificar y que todos se gocen. Vamos al siguiente versículo, vamos al versículo número, mire cómo lo dice varias veces, hermano, el hincapié que hace Dios, en que entendamos su palabra para tener gozo. Versículo 3 dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hermanos, son como 6 horas leyendo la palabra de Dios. Y dice, en presencia de hombres y mujeres, y de todos, vuelve a decir los que podían, y de todos los que podían. Ay, usted estará diciendo, oye, pero es que el mismo dice que algunos no entendían. Era los que podían, los que no. Hermano, yo no tengo duda de que por lo menos algo agarraba a mí. A lo mejor no entendía todo, pero algo le entraba. Y el que no entendía, yo tengo por seguridad, porque Dios le había enseñado a ellos, si había una dama que no entendía en su casa, seguro que le preguntaba a su esposo. Y si su esposo no sabía, seguro que iba después al líder, al anciano, y le preguntaba, y después él le enseñaba a la familia. Porque eso es lo bonito, hermano, cuando hay un anhelo de entender la palabra de Dios. Por eso, hermanos, entonces, tenemos que tener ese ánimo, ese gozo, ese anhelo de entender la palabra. El versículo 7 dice, y los levitas, Jesús, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían que había muchos que no podían, pero para eso estaban ellos, o sea que sí hacían entender, la gente sí entendía. Hermanos, ¿ven cómo se está repitiendo la misma palabra para que usted y yo comprendamos lo importante de entenderla y tener un anhelo de entender la palabra de Dios? Hermano, preocúpese por entenderla. Si usted quiere crecer en los caminos de Dios, no hay otra forma, hermano, sino comprendiendo la palabra de Dios. No hay otra manera, hermano, de crecer, de vivarse, de gozarse, de mantenerse firme, si no es comprendiendo
lo repite una y otra vez, ese momento tan maravilloso del pueblo de Israel, hermanos. Mira, pero sigo diciendo, hermanos, versículo 8 dice, y leía en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían que, ponían el sentido de que estaban atentos, hermanos, ponían el sentido de que estaban pendientes. ¿Qué palabra dijo? ¿Dónde lo dijo? Claro que sí, pero ¿cómo fue que lo dijo? Ok, estaban poniendo el sentido, atentos, hermanos, un anhelo de entender. Nadie, hermano, qué triste que hoy en día la gente ignore la palabra de Dios, hermano. No, hermano, gócese, trate, averigüe, pregunte. Oh, qué hermoso, hermanos, y de verdad que falta de humildad ahí en la iglesia. Le digo, hermano, porque yo sé que mucha gente no lee la Biblia porque ni siquiera se acerca a uno a decirle, y eso se lo dije a los jóvenes hace tiempo. Porque yo sé que tú no lees la Biblia porque tú no me preguntas nada. Si tú no me preguntas nada es porque no tienes duda, o sea, no la estás leyendo. No la estás leyendo. De verdad, hermano, si no es por exaltar a nadie, pero había una hermana que se fue a Puerto Cabello, por allá está. Y esa hermana, desde que llegó a esta iglesia, hermano, ella me esperaba un día a la semana, hermano. Me esperaba y tenía en su cuaderno de su lectura de la semana cada pregunta. Y a veces me daba hasta miedito, me iba a llegar hasta la casa de ella. Pero qué hermoso, qué interés tan grande de aprender de la palabra de Dios. Pero como lo dije, menos lo van a hacer porque hay más soberbia que humildad, lamentablemente. Pero esa hermana esperaba y ahí sacaba, y qué quiere decir esto, y qué quiere, y se gozaba, y la siguiente semana, ahí estaba esperando que uno le llegara para preguntar. Vamos aquí, hermano. Vamos al siguiente versículo 10, que es donde quedamos en el 9. Mira, hermano, vamos al 12. El 12 dice la Biblia, hermano. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar, hermanos, de grande alegría. Había una alegría muy fuerte, tan grande, que habían comprendido también las escrituras, que no se confiaban de nada, sino que todo lo querían compartir porque entendieron la vida cristiana. Entendieron la vida cristiana y daban porciones y se gozaban de todo. ¡Qué felicidad entender la palabra de Dios! Y mira como dice, hermano, dice entonces a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Eso produjo un gozo tan grande que les permitía vivir de verdad la vida cristiana, alejarse del pecado, hacer las cosas correctamente. Habían entendido porque había un anhelo de obedecer a Dios, había un anhelo de entender la palabra de Dios, y por eso había un gran cambio, hermanos. Y eso es lo que se anhela. Si usted quiere ver la iglesia avivada, hermanos, tenemos que tener un anhelo de entender la palabra de Dios. Si usted quiere ver una vida suya, porque no podemos depender tampoco de otros, hermanos. Avivada, tengo un anhelo de aprender a poder. Luego vemos que Dios, hermano. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas, hermano, de la familia, de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a hembras del escriba. ¿Para qué se reunieron, hermano? ¿Sabe qué me da tristeza, hermano? Y tómelo para su corazón. No se me vaya a poner, hermano. Pero ¿cómo falta? Gente que se reúne para hacer en el comedor, para sentarse aquí en la iglesia, antes de que comience el servicio. Hablamos de todo en infinidad de temas, pero nunca de la palabra de Dios. Qué dolor, qué tristeza. Se reúnen, visitan y no se habla de la Biblia. Yo no entiendo esa clase de cristianos, pero qué bonito es que lo hagamos, hermano. Vamos aquí, hermano. Porque hay un anhelo de entender la palabra de Dios, y yo comprendo que el chisme, que hablar de tantas tonteras, no me va a dar tanta alegría y tanto gozo como hablar de la palabra de Dios. Ese es el problema que tiene hoy en día la gente. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que número uno, comprendemos aquí que lo repitió, hermanos, le leí unos 8 versículos, incluyendo el versículo de
en una pequeña porción de 13 versículos el éxito, lo maravilloso, lo más importante es entender la palabra. Número 2, ¿cómo voy a entender la palabra de Dios? Porque yo quiero entender y también yo quiero gozarme. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Mira lo que dice la Biblia, ahí mismo, el 8.3, hermanos, el 8.3, ¿estamos ahí, hermanos? Dice la Biblia, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todo lo que podían entender, hermanos. Número 2, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Una cosa es tener el anhelo de entender y otra cosa es tener los oídos atentos. Número 2, oídos atentos. Anhelo de entender, oídos atentos. Atentos. Vengo a la iglesia, me pongo a pensar en cosas, veo un ratico, miro, escucho, estoy pendiente que llega a la iglesia, estoy pendiente de ir para el baño, estoy pendiente, hermanos, así no hay oídos atentos. No pongo el celular en silencio, no me desconecto del mundo, sino que estoy pendiente a la palabra de Dios. Y de esa manera yo comprendo que mis oídos están atentos a la palabra de Dios. Entonces yo no puedo entender, yo no puedo tener un anhelo si no estoy atento, no pongo mi oído a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Leemos también el siguiente versículo, hermano. Es más, te voy a llevar a Deuteronomio, capítulo 6, cuando Dios habla con su pueblo, hermanos, y le dice que lo más importante que él quería de generación en generación es que se expusiera la palabra de Dios, es que se le explicara a los hijos y los hijos de los hijos para que se mantuviera una relación con Dios, una intimidad con Dios, algo hermoso con Dios. Vamos aquí entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Cuando llegue allí me avisa, hermano, por favor, un amigo. Amén, hermano. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que pongáis por obra, hermanos, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. Mira todo lo que está diciendo, lo importante de entender y oír, hermano, la palabra de Dios. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, y tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mira cómo dice el siguiente versículo: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien. Hermano, lo importante es que estar atento a la palabra, ver que sí da gozo. ¿Por qué da gozo? Porque estoy atento, obedezco, porque no puedo obedecer si no entiendo. Porque qué triste que usted obedezca porque le digan y no porque entiende. Y por eso hay amargura de corazón en la gente, porque es que me dicen que lo haga, porque es que no entiende que tiene que hacerlo. Y amarga su corazón, muchas veces deja de ir a la iglesia. Ya me dicen que haga, no es Dios, pero cuando yo entiendo, yo lo hago. Porque tengo oídos atentos a obedecer a Dios. Y por eso me va a ir bien, tengo gozo. Oye pues, dice el Señor. Volvemos a Menú. Versículo 4, 8:4 dice. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que se habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías y todos aquellos que habíamos nombrado, hermanos. ¿Estamos allí, hermanos? Dice entonces el versículo 5: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, hermanos, ¿qué? Atento, estuvo atento. Yo no puedo entender si no estoy atento, si no estoy presto a escuchar, si no estoy pendiente, hermano, que nada se me escape, porque es tan importante para mí que Dios me hable. Es tan maravilloso que Dios pueda tomar su tiempo para hablar a mi vida. Y porque no soy yo tan bueno para venir, es que Dios me trae. Es porque Dios me ama tanto que me trae. No sé qué hay en mí.
No sé qué hay en mí, pero hay un deseo de ir a la iglesia. Hay un deseo de escuchar. No sé qué hay. No es que no hay en mí, es que Dios te trae. Amén. Porque Dios quiere fortalecernos, edificarnos. Y hermanos, y estamos atentos a eso. Amén. Y dice el versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían que el sentido de modo que entendiese que la lectura, la lectura. Qué triste, gente que enseña que el espíritu, que se tira al piso, que se regresa aquello, que va. Hermano, no, esto no hacía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo que necesitaba para sentir ahí avivados y el Espíritu Santo gozoso y ellos estar fuertes con poder, hermano, necesitaba entender la palabra. No hay otra cosa. Lamentablemente hoy en día las iglesias se volvieron espiritistas. ¿Sí? Parecen más satánicas que cristianas, porque ese tipo de cosas no enseña la Biblia. Y perdonen, hermanos, pero no lo enseña la Biblia. Amén, hermano. Amén. Ahora, número 3, hermano. Número 3. 8:9 dice. 8:9 dice. Amén, hermano. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no que ni lloré, porque todo el pueblo que hacía. Tú sabes por qué el pueblo lloraba. No era porque estaba muy contento para llorar. No era porque, por fin se abrieron las escrituras y tenía tiempo que no la escuchaban ni lloraban. Hermano, era porque se daban cuenta de todos los pecados que habían cometido delante de Jesús. Cuando usted venga aquí a escuchar palabra de Dios, no venga a escuchar que se le va a consentir. Usted lo que viene a escuchar es que Dios va a manifestar su palabra. Va a decir lo mal que estamos delante de Él, pedirle perdón y girar nuestras vidas hacia Dios. Ellos estaban llorando, hermanos, porque decían: no matarás, se habían matado. No robarás, habían robado. Por todo ese tiempo que estaban allá, hermanos, estaban cometiendo tantas faltas que por eso estaban allí esclavizados. Porque habían hecho tanto mal, habían tenido tanta idolatría y habían hecho tanta perversidad que Dios los había castigado. Y cuando vuelven a ver la ley de Dios, porque se volvieron, se autorizaron por tanto pecado, ya no había ese sentir hacia Dios, ese amor hacia Dios, lo habían perdido, hermano. ¿Por qué? De tanto pecado, hermano. Y por eso no había gozo, hermano. Pero cuando escucharon, ahí estaban arrepentidos, llorando: he fallado, y mis padres fallaron, y todos hemos cometido pecado. Y estaban llorando, hermanos, a escuchar esa palabra tan santa diciendo: no matarás, no tendrás dioses ajenos, no harás aquello, no harás lo otro. Y ellos ahí llorando, hermano, de gran dolor. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En Juan, y el versículo 10 dice luego, ya ahorita vamos a Juan, dice ahí el versículo 10, luego le dijo: come grosuras y bebé vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová. Ellos le estaban diciendo: mira, no estés triste, Dios te va a dar a través de la palabra gozo. Eso es lo que produce Dios cuando estamos bien con Dios. Gozo. Gozo, mis queridos hermanos. Ahí estaba ese problema con ellos. Y ellos decían: pero ¿por qué no estoy llorando? Porque, hermanos, el pecado no les permitía estar gozosos. Mira, cuando vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Del 19, hermano, ¿se está entendiendo el mensaje? Juan 16, 19. Juan 16, 19. ¿Un amén, hermano? ¿Ok? Juan 16, 19. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús, voy a leer hasta el 22, hermanos. 16, del 19 al 22 dice: Jesús conoció que querían preguntar, y le dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije,
todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Está hablando que en el primer momento se iban a poner gozo, pero después, y dicen que Dios, hermanos, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora de parir. Pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aunque ¿qué está diciendo el Señor? Que Él iba a morir en la cruz, pero que después se iba a encontrar con Él. O quizás después iba a partir, pero un día estaremos con Él en la tierra. Pero mi querido hermano, yo quiero que también entiendas que cuando una persona peca se aleja de Él. Y que la manera de acercarse a Dios es pidiendo perdón, estando de corazón arrepentido. Si hay algo, hermano, que hoy, todos los días lamentablemente fallamos, es bueno ponerlo delante del Señor para volver a tener esa comunión con el Señor. Y entendemos entonces, hermanos, que ellos estaban tristes porque había tanto pecado. Si usted escucha a los profetas cuando Dios los llamaba, lo primero que ellos hacían, hasta antes de ser usados por Dios, decían: Señor, tenemos mucha iniquidad, mucho pecado. Y se lamentaban por el propio pueblo. Y así, hermano, debería estar el pueblo del Señor en esta noche. Pidiéndole perdón a Dios y diciéndole: Señor, yo quiero ese gozo, pero yo necesito tener paz, yo necesito pedirte perdón. Vamos aquí, hermano. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Hermano, no es para que te moleste, no es para que digas que no, qué bonito, cuando diga ese mensaje es para mí, pero es para mí porque estoy en pecado, porque Dios me dice que es lo que estoy haciendo mal. Y yo quiero, y yo produce tristeza y le pido perdón, pero cuando le pido perdón me voy gozoso porque me puse a cuentas con mi Dios. Me puse a cuentas con mi Dios. También podemos ver en la Biblia, hermano, 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Amén, hermano. Amén. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra de Dios, hermano: porque aunque contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pablo no quería escribirles confrontándoles, pero había un motivo para hacerlo, y en el momento que la hizo le dolió. Pero dice que no le pesa porque había un motivo bueno de esa carta confrontativa contra el pecado. Y dice entonces: porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los puso tristes, hermano, o contristó, ahora me gozo. Mira cómo dice Pablo: no quería enviar esa carta, no quería decir los pecados que había escuchado de ustedes, lo mal que se estaban comportando. Pero como le envié esa carta y aunque me pesó enviarla, o sea, me lamenté al hacerla, pero ahora, en vez de tristeza, me siento gozoso. ¿Pero por qué? Dice la Biblia, hermanos, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, segundo. El motivo de la exhortación de Pablo era porque estaban haciendo las cosas mal. Y el pueblo, cuando escucha y es descubierto en su pecado por la palabra de Dios, ellos sintieron tristeza, pero para arrepentirse y ahora acercarse a Dios pidiéndole perdón. Y era algo maravilloso. Y Pablo dice: ahora me gozo porque la iglesia escuchó el mensaje, lo entendió y se arrepintió, se inclinó, adoró a su Dios, y ahora a
hay gran gozo. Vamos nuevamente a Nehemías, ya vamos a terminar. Nehemías capítulo 8. Mira ahora lo que sucede. Mira ahora lo que pasa. Nehemías capítulo 8, versículo 11. Amén, hermanos. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad, porque el día santo no os que están llorando, es verdad, nos portamos mal, pero es tiempo de pedirle perdón a Dios y gozarnos de su palabra. Es tiempo de decir, ya no quiero estar mal delante de mi Dios, ya ahora quiero estar bien con mi Señor. Aquí estoy escuchando tu palabra, Dios, y diciéndome aquellas cosas que no me agradan, que me las digan, no me gusta que me descubran, me siento incómodo porque me están diciendo el pecado que tengo, pero estoy arrepentido porque no me puedo esconder de ti, mi Dios, y entonces me arrepiento y te pido perdón, y eso, hermano, produce gozo. Y empieza el siguiente versículo, el versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, alegres de haberle pedido perdón a su Dios, alegres de escuchar la palabra de Dios y a gozar, hermano, en grande alegría, porque así habían entendido la palabra que le habían enseñado. Y versículo 18 dice, 8:18 dice: y leyó estas en el libro de la ley de Dios cada día, hermanos, esos 7 días, ¿no? Desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue solemne asamblea, según el rito. Hermanos, había gozo. Habían entendido la palabra de Dios. Hermanos, en ese momento no estaban bien direccionados, se habían olvidado, habían tenido más bien otras costumbres. No se estaban rigiendo por la palabra de Dios. Su ambiente era negativo, amargo, había celos, envidia y tantas cosas. Ellos, su corazón no estaba contento, pero no era necesario tan solo volver o construir el templo o levantar los muros. Lo que los fortaleció, hermanos, y lo que le abrió gran gozo, según entendemos aquí en la Biblia, hermano, era cuando se abrieron las escrituras. La palabra de Dios les confrontó. Ellos lloraron, pidieron perdón y después gran gozo. No te molestes con el mensaje. No hagas eso. Eso es para una persona inmadura. Eso es para una persona que no entiende. Pero ya con eso, hermano, nosotros debemos decir: Señor, dime que está mal, dime que debo cambiar, dime cómo lo debo hacer bien. Hay gente que viene, se amarga y hay predicadores que no he escuchado que dicen: para que la gente no se ponga brava y no se vaya a otras iglesias y se quede aquí, no voy a predicar contra el pecado. Es una persona usada por Satanás, hermano, con Dios. Porque Dios siempre quiere santidad de su pueblo. Dios siempre quiere que su pueblo esté bien con Él, en buena comunión con el Señor, en intimidad con el Señor. Y lo quiere usar como un vaso limpio, no sucio, hermano. Y por eso, hermanos, allí está usted, con entendimiento. Pero ¿qué va a hacer? Hermano, ¿qué va a hacer? Seguirá así. Ya entendiendo el propósito de la predicación, de la exposición de su palabra, no va a obedecer, no se va a arrepentir. Entonces va a decidir vivir frustrado, amargado, con celos, envidia, chismes y cosas que no lo harán crecer. O tomará la mejor porción de la palabra de Dios, en el cual es pedirle perdón y en el cual es arrepentirse y luego tener gozo en su vida. ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? Bien, hermano, Nehemías capítulo 9, versículo 27. Estos 2 versículos te voy a leer y ahí sí termino. 9:27 dice: ¿estás saliendo? Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Está hablando, hermano, del pueblo de Israel. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos lo oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste, perdón, voy a leer desde el 26. Amén, hermano. Amén. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Y echaron, hermanos, tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas, los que leían la Biblia, los que le hablaban de la ley de Dios, los mataban, hermanos.
que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. El trabajo del profeta. Hay gente que odia a los pastores porque ponen la Biblia. Y eso no es una noticia nueva. Que la gente inicua, la gente mala, que dice está bien con Dios, no entiende, no tiene oídos atentos a que es Dios quien quiere corregir a su pueblo, no es el hombre. Y por eso, hermanos, mira lo que hacían y lamentablemente lo siguen haciendo. E hicieron grandes abominaciones, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, tú desde los cielos oíste, y tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Hermano, hoy es un día para comprender, hermano, que el pueblo había echado la palabra de Dios a sus espaldas y, hermanos, se molestaban con la predicación de la palabra de Dios y al hacer eso, hermanos, grandemente hacían abominaciones, o sea, cometían pecado. Nosotros como pueblo de Dios no deberíamos hacer. Me echa la palabra de Dios, no atento a ella, no nadie lo entenderla, no oído atento, y eso produce ¿qué? Entonces, hermano, cuando por fin entiendes, o cuando por fin entendemos, nos gozamos. Si hoy Dios habló a tu vida y has entendido que quizás en algún momento te has molestado porque la palabra de Dios ha confrontado el pecado, y hermanos, si has entendido que por no tener gozo al escuchar la palabra de Dios, que aunque produce tristeza y lamento porque reconoce humildemente que ha hecho cosas malas delante de Dios, si te ha molestado en algún momento, Dios espera, hermano, que haya una comunión, que haya un arrepentimiento y un pedir perdón para que puedas tener gozo en tu vida cristiana y comenzar con más fuerza y venir con la mejor disposición a escuchar de la palabra de Dios. Si en tu corazón hay altivez y orgullo, sigue así como está, porque por ello no te humilles ante tu Dios. Sigue así. Y igual manera sabemos el final, de uno o de otra posición. Pero si estamos aquí, como pueblo del Señor, deberíamos tomar la mejor parte. Amén. Padre de la gloria, te doy las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor. Qué insensatos, Señor, somos al molestarnos por un mensaje que lo que quiere es transformar y transformarlo y llevarlo a los buenos. Y Dios, qué hermosa enseñanza vemos a través de tu palabra. Hay gente que todavía, Señor, se molesta. Señor, guárdanos de eso, Señor. Ayúdanos de verdad a tener un anhelo de escuchar tu palabra. Que lo más seguro es que nos vaya a confrontar, pero es necesario. Que produzca en el primer momento tristeza, reconocer que realmente hay cosas que, por más que intentamos esconder o negar, están allí, Señor. Y que usted siempre va a sacar toda la luz y espera de nosotros que recibamos con alegría, con gozo su palabra, Señor. Pero esa vez, a su mismo tiempo, su palabra nos convence de pecado y nos hace arrepentirnos y pedirle perdón, y después de eso hay gozo y alegría. Hay allí, porque he entendido su palabra y entiendo que usted, sus advertencias, sus reclamos, son para nuestro bien, no para nuestro mal. Perdónanos, Señor, porque quizás unamos al hombre, porque en nuestro orgullo, en nuestro ego, Señor, no aceptamos que es usted quien quiere y está reclamando a nosotros que somos sus hijos. Perdónanos porque en vez de molestarnos deberíamos agradecer y venir a la iglesia con alegría, con gozo, escuchar, Señor, y pedirte perdón y intentar una vez más. Y alegrarnos porque nos cuida, nos atiende, Señor. Gracias. Ayúdanos a madurar, salir del pecado y vivir una vida gozosa porque hemos entendido tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos.
Gracias por tu iglesia, por tu palabra, por hablarnos tan hermosamente esta noche. Te damos en tu mano, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.